1966 marca el inicio de una década asignada por la violencia política en Argentina. Ese año llega al poder un nuevo gobierno militar, presidido por el general Juan Carlos Onganía. Cuando asume Onganía, el conflicto internacional llamado Guerra Fría se encuentra en pleno apogeo. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, intenta frenar el crecimiento de su principal enemigo y competidor, el bloque comunista, comandado por la Unión Soviética y con presencia en América Latina a partir de la Revolución Cubana de 1959. Una de las primeras medidas que toma el presidente Onganía es la puesta en marcha de la Doctrina de Seguridad Nacional, una estrategia trazada por el gobierno de Estados Unidos que aumenta la participación de Argentina en la Guerra Fría. La Doctrina de Seguridad Nacional determina un cambio de rol en las Fuerzas Armadas de los países del bloque capitalista, que ya no deben actuar en defensa de las fronteras y la soberanía, sino en función del combate al comunismo. Según sus postulados, las fronteras que importan son las ideológicas y el enemigo al que hay que combatir está dentro del propio territorio. La dictadura de Onganía pretende imponer en el país una disciplina de cuartel. A la prohibición de todos los partidos políticos añade un fuerte clima de represión y censura. En los primeros días de 1967, Onganía lanza un plan económico sumamente antipopular. La respuesta de la sociedad no se hace esperar. En todos los puntos del país, las críticas al gobierno crecen. En ese contexto autoritario, un sector de la sociedad argentina, y en particular una parte importante de la juventud, empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema. En septiembre de 1968, en la provincia de Tucumán, un grupo perteneciente a las autodenominadas Fuerzas Armadas Peronistas intenta instalar un foco guerrillero en la localidad de Tacorralo. Este acto, realizado por las autodenominadas Fuerzas Armadas de Liberación, inaugura en Argentina la modalidad de la guerrilla urbana, una forma de lucha que será mucho más significativa que la guerrilla rural, en un país donde gran parte de la población se concentra en las principales ciudades. En los últimos días de mayo de 1969, la paciencia de la población ante los excesos de la dictadura se acaba. Un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo hace temblar al gobierno de Onganía. Al mismo tiempo, la violencia revolucionaria comienza a ser vista como una opción por muchos sectores de la sociedad. A las organizaciones armadas que ya existen en el país, como las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, se suman las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación de orientación marxista, nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara. Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas Peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. El mismo mes de la aparición de Montoneros, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, bajo la conducción del joven economista santiagueño Mario Roberto Santucho. El ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país. La principal diferencia entre el ERP y Montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo, al que considera un movimiento burgués y populista. En marzo de 1971, en la provincia de Córdoba, un nuevo levantamiento popular bautizado el Viborazo provoca la caída de Roberto Marcelo Levingston, el sucesor de Onganía, y obliga a hacerse cargo del poder
al verdadero hombre fuerte del ejército, el teniente general Alejandro Agustín Lanusse. Asediado por la creciente ofensiva guerrillera, Lanusse no tarda en comprender que el regreso de Perón al país es inevitable, por lo que intenta llegar a un acuerdo con el viejo líder, que incluye el fin de la proscripción del peronismo y un llamado a elecciones para 1973. Perón, que desconfía de las intenciones de Lanusse, sigue alentando las acciones de la guerrilla peronista. En 1971, el ERP decide abandonar las pequeñas acciones y realiza su primer operativo a gran escala. De que el cónsul de Su Majestad Británica y a la vez gerente general del frigorífico Swift de Rosario, señor Stanley Sylvester, habría sido secuestrado. Como condición para liberar al cónsul británico, los integrantes del ERP exigen el reparto de alimentos en los barrios pobres de la ciudad. Este tipo de acciones sirven para afianzar el prestigio de la guerrilla en amplios sectores de la sociedad, en especial entre la juventud. Para 1972, las actividades de la guerrilla argentina consisten principalmente en el ataque a policías y militares, y las organizaciones buscan financiarse mediante el secuestro extorsivo de empresarios por los que se piden cuantiosos rescates. La escalada de violencia desgasta aún más la imagen del presidente Lanusse, quien acelera la salida de los militares del gobierno. Montoneros decide subordinarse a la conducción estratégica de Perón, buscando construir un espacio político dentro de su partido. Para mediados de 1972, la juventud peronista y Montoneros se convierten en un verdadero fenómeno de masas que alcanza una gran importancia dentro del peronismo. El 17 de noviembre de 1972 llega el día más esperado por todos los peronistas. Perón logra volver al país, pero Lanusse idea una cláusula que le impide presentarse como candidato a la presidencia. Ante este escenario, Perón designa como candidato a su delegado personal y hombre de mayor confianza, Héctor José Cámpora. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora es elegido presidente con el 49% de los votos. Los sectores más ortodoxos del partido y la CGT tradicional, liderada por José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel, ven con creciente malestar el avance de la juventud peronista y Montoneros, por lo que empiezan a tejer alianzas para desplazarlos. Pocos días más tarde, desde su residencia en Madrid, Perón destituye a Galimberti de la conducción de la juventud peronista. Sin el apoyo de Perón, Montoneros decide llevar a cabo un doble juego. Por un lado, sigue planteando la continuidad de la guerra revolucionaria. Por el otro, varios de sus cuadros políticos ocupan cargos de importancia en el gabinete de Cámpora. En junio de 1973, Perón inicia su regreso definitivo a Argentina. Esa mañana, todas las tensiones acumuladas entre la juventud peronista y el sector ortodoxo estallan. Y lejos de ser una fiesta, el reencuentro de Perón con sus seguidores se convierte en una masacre. Los hechos de Ezeiza marcan el fin de la relación entre Perón y las organizaciones armadas. El 13 de julio de 1973, tras solo 49 días de gobierno, Héctor Cámpora renuncia. El 23 de septiembre de 1973, Perón es elegido por tercera vez presidente de los argentinos. Con su llegada al gobierno, la violencia política aumenta. A 48 horas de la elección, Montoneros asesina a José Ignacio Rucci. La muerte de uno de sus principales colaboradores termina de definir la posición de Perón, quien 2 semanas más tarde muestra su rechazo a las organizaciones armadas, asumiendo la presidencia vestido con un uniforme militar. En los primeros días de 1974, el ERP intenta copar el regimiento de Azul. Este hecho enfurece a Perón, quien trata a los guerrilleros de delincuentes y mercenarios. Con el avance de su deterioro físico, sus decisiones van quedando en manos de su ministro de Bienestar Social, José López Rega. López Rega impulsa la creación de un cuerpo paraestatal,
con la misión de perseguir a la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como AAA. La ruptura entre Perón y la juventud peronista se oficializa. El 1 de mayo de 1974, el presidente, desde el balcón de Casa Rosada, los expulsa del movimiento. 2 meses más tarde, Perón muere. Si bien su esposa Isabel lo sucede en el gobierno, todo el poder queda en manos de López Rega. Con López Rega en el poder, la derecha peronista maneja los hilos del gobierno. Ante esta situación, el ERP endurece su postura. Una de sus brigadas toma el pueblo de Acheral, donde establece su propio campamento militar. Montoneros decide abandonar la lucha política para asumirse íntegramente como agrupación militar. En una conferencia de prensa, Mario Firmenich anuncia el pase de la organización a la clandestinidad. Llegado 1975, a la compleja situación política se suma una gran crisis económica que termina por destruir la imagen pública de López Rega, quien se ve obligado a huir del país. Sobrepasada por la situación, Isabel Perón decide tomar licencia de sus funciones, dejando el gobierno en manos de Italo Luder. Las Fuerzas Armadas aprovechan el momento para pedir carta blanca en el combate contra la guerrilla. Luder da a conocer una serie de decretos, en los que autoriza a las Fuerzas Armadas, textualmente, a aniquilar el accionar de la subversión. Para principios de 1976, la guerrilla argentina está militarmente derrotada. El aumento de la represión estatal no hace más que endurecer la posición de los jefes guerrilleros, quienes conciben su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas como un combate ejército contra ejército. Llegado el mes de marzo, la democracia agoniza y las Fuerzas Armadas se aprestan a dar un nuevo golpe de Estado. Muchos miembros de las organizaciones guerrilleras apuestan al golpe pensando que este abrirá el escenario definitivo de una situación revolucionaria. Pero esta situación revolucionaria nunca se produce. En cambio, las Fuerzas Armadas inauguran una etapa de terrorismo de Estado que establece en el país una brutal maquinaria represiva destinada a la persecución, la tortura y la desaparición de personas.